Cuentan las leyendas que hace mucho tiempo no existían los videojuegos ni los celulares. En aquellos tiempos primitivos, los seres humanos se comunicaban conversando en persona y se divertían con juegos como las canicas o los deportes. Y si bien es cierto, esa realidad podría sonar como un mundo distópico, lo cierto es que no era del todo malo. Sea como sea, en el año 1972 se lanzó el primer videojuego como se le conoce actualmente, el cual sería conocido como el Pong. Y aunque no lo creas, en aquellos tiempos no existían los mandos como los conocemos actualmente. Tampoco existían los teclados ni los mouse, sino que este videojuego se controlaba con unas pequeñas ruedas que se movían de un lado a otro, para poder manipular un par de barritas con la cual competir contra el adversario. A partir de este punto, los videojuegos no solamente fueron un gran éxito, sino que comenzarían un camino de evolución realmente impresionante. Y en el video de hoy hablaremos de una de las etapas más interesantes, en la cual los videojuegos pasaron de simples juegos en 2 dimensiones a escenarios completamente desarrollados en 3 dimensiones. De modo que si estás preparado, esto es el paso de los videojuegos de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente los videojuegos fueron evolucionando poco a poco, y en un primer momento utilizaban gráficos pixelados con muy poca calidad. Más adelante tendríamos mejores gráficos, en lo que actualmente conocemos como los sprites. Y una de las principales empresas precursoras de esta clase de videojuegos era Nintendo. Ya en la recordada consola NES o Famicom, se podía utilizar esta clase de videojuegos, como por ejemplo es el caso del Super Mario Bros. 1, el juego clásico. Sin embargo, en la Super Nintendo, esto daría un paso hacia adelante, por lo que teníamos colores mucho más desarrollados, unos gráficos mucho más definidos y una música de mejor calidad. Sin embargo, sería solamente hasta la llegada del Nintendo 64 cuando finalmente podríamos ver a nuestro amigo bigotón en 3 dimensiones completas, algo que en aquel tiempo supuso una evolución realmente fantástica. Y el videojuego con el cual Nintendo presentó esta nueva tecnología sería nada menos que el Super Mario 64. Y la verdad es que para este punto, Mario Bros ya era bastante famoso, sobre todo después del videojuego Super Mario World, aquel en el cual Mario conduce a Yoshi. Por lo que trasladar a las 3 dimensiones todo este concepto habría resultado un trabajo realmente brutal, y que de una manera excepcional, el equipo de Nintendo logró conseguir al 100%. Pero si bien es cierto, Super Mario logró hacer su traspaso del 2D a las 3 dimensiones de manera exitosa, también hubieron varios videojuegos que fracasaron, como por ejemplo es el caso de Castlevania de Nintendo 64, el cual ciertamente había perdido bastante de lo que hizo original y bueno a los videojuegos en 2 dimensiones. Otro ejemplo sería el caso del Mega Man X7, que si bien es cierto trató de conservar los principales elementos del videojuego clásico en 2 dimensiones, al final se sentía demasiado diferente, por lo que también terminó siendo hasta cierto punto considerado un fracaso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que un videojuego pueda ser trasladado de una manera efectiva de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones? Pues en esencia esta es una gran pregunta, la cual las empresas se han hecho varias veces. Y solamente fue en algunas ocasiones cuando consiguieron hacerlo de manera completamente efectiva. Es por este motivo que en este video trataremos de analizar cuáles son esos factores claves que permitieron que grandes videojuegos como por ejemplo Super Mario fueran trasladados de manera exitosa, y también por el otro lado determinar cuáles fueron los errores que cometieron algunos videojuegos en su traspaso hacia las 3 dimensiones. La primera regla, por así decirlo, que siguieron los desarrolladores de Nintendo para pasar a Super Mario hacia las 3 dimensiones fue la de mantener los diseños de los videojuegos previos. En otras palabras, al tratarse de una franquicia ya famosa, no era necesario cambiar los diseños de los personajes, por lo que los de Nintendo decidieron apegarse lo más posible al diseño original. Super Mario en Nintendo World poseía la misma ropa, una gorra de color rojo, unos grandes bigotes y unos pantalones de color azul. Básicamente trasladaron este mismo concepto a las 3 dimensiones, de modo que no resultara chocante a los nuevos jugadores, pues debemos tomar en cuenta que cuando un jugador fan de una franquicia
cambia hacia otro tipo de videojuego, por ejemplo en este caso las 3 dimensiones, será algo así como un shock para él, ya que por naturaleza habrán cambiado demasiadas cosas, y el hecho de poder ver a aquellos personajes que le gustaban tanto en las 2 dimensiones, trasladadas de manera fiel hacia las 3 dimensiones, será algo que de seguro agradecerán, y que les permitirá aceptar de mejor manera el nuevo videojuego. Por ejemplo, en el Mario Bros 64 tenemos a los Goomba, los cuales ya conocíamos de Super Mario 3 y de Super Mario World, por lo que el verlos en 3 dimensiones resultó algo nostálgico, pero al mismo tiempo algo innovador. Lo mismo sucedía en el caso de personajes como por ejemplo Yoshi, la princesa Peach, o incluso los mismos Koopa, quienes lucían exactamente igual, pero esta vez en 3 dimensiones. Por lo tanto, una de las sugerencias principales para trasladar un videojuego a las 3 dimensiones podría ser precisamente eso, mantener los diseños originales, pero traducirlos de manera efectiva a las 3 dimensiones. Y esto es algo que los de Nintendo saben perfectamente. Por ejemplo, el juego de Pokémon siempre fue en 2 dimensiones, sobre todo en los tiempos de Game Boy y Game Boy Advance. Sin embargo, cuando pasaron este juego a las 3 dimensiones, mantuvieron exactamente los mismos diseños, solo que con modelos en 3D. El segundo de los consejos sería un poco más difícil de cumplir, y es que básicamente es necesario mantener todas las cosas que hacen único al videojuego clásico, y solamente aquello que sea 100% necesario tendrá que ser cambiado en esta clase de videojuegos. En otras palabras, será necesario darnos cuenta de cuál es la esencia del videojuego original, para tratar de mantenerlo lo más que podamos en la nueva versión en 3 dimensiones. En el caso de Super Mario, la esencia es el salto y el plataformeo, y los de Nintendo hicieron exactamente eso, conservaron la capacidad de Mario de saltar, y también la capacidad de desplazarse sobre las plataformas. En el caso de Mega Man X7, sin embargo, vemos que cambiaron algunas cosas demasiado fundamentales. Por ejemplo, cuando Mega Man X disparaba normalmente, no tenía que apuntar hacia su objetivo, por lo que él simplemente presionaba el botón y los disparos iban automáticamente hacia el frente. Sin embargo, en el Mega Man X7 decidieron implementar una mira, lo cual, si bien es cierto nos servía para apuntar a los adversarios, era un elemento completamente nuevo, por lo cual los jugadores se sentían un poco extraños al hacerlo, ya que de alguna manera esto hacía que se perdiera la simplicidad del Mega Man X clásico. Por tanto, creo que hubiera resultado mucho más efectivo que los disparos fueran simples y automáticos, y que fueran disparados directamente hacia el objetivo más cercano. Sin embargo, en este punto también todo se vuelve cuestión de suerte, ya que existen unas mecánicas en 2 dimensiones que podrán adaptarse mejor a las 3 dimensiones de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, en el caso de Zelda, se trata de una aventura en 2 dimensiones, en la cual originalmente veíamos al personaje desde el cielo, y podíamos recorrer por varios escenarios y explorar. En este punto, la mecánica de Zelda, más que el combate o el plataformeo, era la exploración. Adecuar esto a las 3 dimensiones resultaba algo bastante fácil, ya que simplemente debíamos poner al personaje en un entorno más abierto, y que pudiera explorar libremente por donde quisiera. Por lo tanto, Zelda Ocarina del Tiempo, así como Majora's Mask, resultó algo bastante fácil de adaptar, y que finalmente dio como resultado un videojuego excelente. Otro ejemplo interesante es el caso de Super Mario Kart, el cual desde un principio era perfectamente compatible a las 3 dimensiones, de modo que cuando fue llevado a este entorno, funcionó al 100%. Sin embargo, otros videojuegos simplemente tuvieron mala suerte, ya que por ejemplo Mega Man X resultaba ser bastante difícil de adaptar a las 3 dimensiones, ya que su mecánica principal realmente no es el plataformeo, sino el esquivar a los adversarios y también disparar contra ellos, algo que resulta mucho más difícil en un entorno en 3 dimensiones. Pero, ¿cómo sería posible crear un videojuego de Mega Man X en 3 dimensiones que resulte de una alta calidad? ¿Acaso esto es una tarea imposible? ¿O por el contrario, podría resultar siendo factible? Pues de este tema tan interesante ya hablaremos a detalle en algún video futuro. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de los videojuegos. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.